música se detuvo de golpe. Sofía, vestida de rosa con su corona de quinceañera brillando bajo las luces, vio cómo 5 camionetas negras bloqueaban la entrada. Los invitados, más de 100 personas del pueblo de San Pedro, quedaron paralizados con los tenedores a medio camino de sus bocas. El hombre que entró primero tenía el rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Lo llamaban el buitre, aunque Sofía no lo sabía todavía. Caminó directamente hacia la mesa principal, donde el abuelo Ignacio presidía la celebración. «Bonita fiesta», dijo el buitre tomando una copa de vino y bebiéndola de un trago. «Lástima que nadie nos invitó». 20 hombres armados se distribuyeron por el salón. No apuntaban a nadie específicamente, pero sus armas estaban visibles. Eso bastaba. «¿Qué quieren?», preguntó el abuelo Ignacio, levantándose con dificultad. Tenía 78 años y las rodillas ya no le respondían como antes. «Queremos lo que nos corresponde, viejo. Una cuota de protección. Ustedes tienen esta hacienda, tienen ganado, tienen dinero para fiestas así». El buitre señaló la decoración, las flores importadas, el pastel de 5 pisos. 500,000 pesos. «Ahora, no tenemos esa cantidad aquí», respondió Ignacio. El buitre sonrió. Fue una sonrisa que Sofía recordaría en sus pesadillas durante meses. «Entonces tendremos que llevarnos algo de valor mientras consiguen el resto». Caminó hacia Sofía. La joven retrocedió, pero 2 hombres la sujetaron por los brazos. El buitre le arrancó la tiara de la cabeza con tanta fuerza que varios mechones de cabello se desprendieron con ella. «No la toquen», gritó Ignacio, lanzándose hacia adelante. Un culatazo en el estómago lo dobló en 2. Cayó sobre la mesa, tirando platos y vasos. La abuela Marta gritó. Los niños comenzaron a llorar. «Esto es solo un adelanto», dijo el buitre guardando la tiara en su chaqueta. «Volveremos en 3 días por el dinero completo. Si no lo tienen, bueno, esta niña bonita tiene edad suficiente para trabajar en otros negocios». Los hombres rieron. Sofía sintió que las piernas le temblaban, pero no les daría el gusto de verla llorar. No todavía. Antes de marcharse, los intrusos voltearon mesas, pisotearon el pastel y robaron las carteras y joyas de todos los invitados. La banda de música perdió sus instrumentos, el fotógrafo, su cámara. Cuando las camionetas finalmente se alejaron, el salón parecía un campo de batalla. Sofía corrió hacia su abuelo, que sangraba por la boca. «¿Dónde está papá?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué no está aquí?». Nadie supo responderle. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente, algunos revisando sus bolsillos vacíos, otros ayudando a los ancianos a ponerse de pie. El olor a comida derramada se mezclaba con el del miedo. Carmen, la madre de Sofía, apareció desde la cocina donde se había escondido con las empleadas. Su vestido azul tenía manchas de salsa y su maquillaje estaba corrido por las lágrimas. «¡Ignacio!», corrió hacia su suegro, que seguía doblado sobre la mesa. «Estoy bien», mintió el viejo, aunque un hilo de sangre le escurría por la comisura de los labios. «Solo fue un golpe». Sofía seguía arrodillada junto a él, sosteniendo su mano arrugada. La corona que había usado durante apenas 1 hora ya no existía. En su lugar solo quedaba el dolor en su cuero cabelludo donde le habían arrancado el cabello. «Hay que llamar a la policía», dijo don Fermín, el padrino de Sofía, sacando su teléfono. «¿Para qué?», respondió doña Elvira, la maestra del pueblo. La última vez que alguien llamó a la policía por esta gente, apareció muerto en el río 3 días después. ¿Ya olvidaron a Julián el carnicero? El silencio confirmó que nadie lo había olvidado. Los
Vecinos comenzaron a dispersarse. Algunos se despedían con abrazos rápidos y miradas nerviosas. Otros simplemente se escabullían por la puerta trasera, como si la desgracia de la familia pudiera ser contagiosa. «Hay que buscar a Anselmo», dijo Carmen, marcando el número de su esposo por quinta vez. No contesta. Dijo que llegaría tarde porque iba a recoger el regalo en la ciudad, pero ya debería estar aquí. Sofía miró el reloj de pared, uno de los pocos objetos que los intrusos no habían destruido. Las 10 de la noche. Su padre había prometido llegar a las 8. ¿Y si le pasó algo a él también?, preguntó con un hilo de voz. Carmen la abrazó con fuerza. Tu padre está bien, tiene que estar bien. Pero ninguna de las dos estaba segura de nada. Los faros del pick-up de Anselmo iluminaron el camino de tierra a las 11 de la noche. Traía una caja grande en el asiento trasero, envuelta en papel dorado con un moño plateado. Era un telescopio profesional que Sofía había pedido desde hace 2 años. Le había costado 3 meses de ganancias del ganado. Al acercarse a la hacienda, notó algo extraño. Las luces del salón estaban encendidas, pero no se escuchaba música. Estacionó frente a la entrada y bajó del vehículo con el regalo en las manos. Lo primero que vio fueron las mesas volcadas a través de las ventanas. Soltó la caja y corrió. «Carmen, Sofía». Encontró a su familia en la sala principal de la casa. Sofía estaba sentada en el sofá con una cobija sobre los hombros, temblando, aunque no hacía frío. Carmen le ponía hielo en la muñeca a su padre, que tenía un moretón violáceo extendiéndose por el costado de la cara. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Anselmo, aunque algo en su interior ya lo sabía. Carmen le contó todo. Las camionetas, el buitre, la tiara arrancada, el golpe a Ignacio, la amenaza de llevarse a Sofía. Mientras escuchaba, el rostro de Anselmo fue cambiando. Era un hombre de 68 años, cabello blanco, manos callosas de trabajar la tierra. Cualquiera que lo viera pensaría en un abuelo bondadoso. Pero Carmen, que llevaba 30 años casada con él, reconoció algo en sus ojos que no había visto en décadas. Era la mirada de un hombre que calculaba, medía, planificaba. ¿Llamaron a la policía?, preguntó. No. Fermín quería, pero... Bien, interrumpió Anselmo. No llamen a nadie, yo me encargo. Se dio la vuelta y caminó hacia su despacho sin decir otra palabra. Sofía lo miró alejarse. Nunca había visto a su padre caminar así. No como un ganadero cansado, sino como un soldado marchando hacia la guerra. El despacho de Anselmo era pequeño, lleno de libros sobre agricultura y fotografías familiares. Pero esa noche, cuando cerró la puerta con llave, el cuarto pareció transformarse en otra cosa. Sofía tocó la puerta 15 minutos después. «Papá, ¿puedo pasar?». Un momento de silencio. Luego el sonido del cerrojo. Anselmo abrió apenas lo suficiente para que ella entrara. Sofía notó que había movido el escritorio y que una tabla del piso de madera estaba fuera de lugar, pero no dijo nada. «¿Estás bien?», preguntó Anselmo acariciando el cabello de su hija donde faltaban los mechones arrancados. «No», respondió ella con honestidad. «Tengo miedo, papá. Dijeron que volverían. Dijeron que si no pagamos...». No pudo terminar la frase. Anselmo la guió hasta el pequeño sofá junto a la ventana. Se sentaron juntos, como cuando ella era niña y tenía pesadillas. «Escúchame bien, Sofía. Esos hombres no van a volver a tocarte. Nunca. ¿Me entiendes? Pero son muchos. Y tienen armas. ¿Qué puedes hacer tú solo?». Anselmo guardó silencio por un momento largo. «Hay cosas de mí que no conoces, cosas de antes de que nacieras, de antes de que conociera a tu madre, cosas que hice y cosas que aprendí a hacer,
Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué no llamamos a la policía? Porque la policía no puede resolver esto. La policía llega después de que pasan las cosas malas. Yo voy a evitar que pasen. ¿Cómo? Anselmo besó la frente de su hija y la acompañó hasta la puerta. No necesitas saber cómo, solo necesitas confiar en mí. ¿Puedes hacer eso? Sofía asintió, aunque por primera vez en su vida sintió que no conocía realmente al hombre que la había criado. Cuando ella se fue, Anselmo cerró la puerta con llave nuevamente y regresó a la tabla suelta del piso. Debajo había una caja de metal que no había abierto en 25 años. Era hora de abrirla. Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría dejar un saludo muy especial a nuestros seguidores en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, España, Italia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Canadá, Francia, Panamá, Australia, Guatemala, Nicaragua y Honduras. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Comenta para saludarte. Bendiciones para todos. Continuando con la historia. La caja era pesada. Anselmo la levantó con esfuerzo. Sus brazos ya no eran los de antes, y la colocó sobre el escritorio. El metal estaba oxidado en las esquinas, y el candado resistió los primeros intentos de abrirlo. Finalmente, con un crujido, cedió. El interior olía a aceite de armas y papel viejo. Anselmo sacó los objetos uno por uno, como quien desentierra reliquias de otra vida. Una pistola Colt 1911, calibre .45, envuelta en tela aceitada. 3 cargadores llenos. Un cuchillo de combate con mango de hueso. Un fajo de billetes estadounidenses, probablemente ya sin valor por la antigüedad. Documentos con nombres falsos. Pasaportes, licencias de conducir, identificaciones de países que ya ni existían. Y las fotografías. La primera mostraba a un grupo de hombres jóvenes frente a una bodega. Todos vestían de negro y tenían el rostro cubierto, excepto uno. Un Anselmo de 40 años, con bigote oscuro y mirada fría, sosteniendo un rifle de asalto. La segunda era diferente. Una mujer hermosa de cabello negro, con un bebé en brazos. Detrás, con letra elegante, se leía: Lucía I.M., 1985. Anselmo acarició la fotografía con el pulgar. 40 años después, todavía podía recordar el olor del cabello de Lucía, el sonido de su risa, el calor de sus manos. Debajo de todo, encontró lo que buscaba. Una libreta negra con contactos, números de teléfono y direcciones. Algunos nombres estaban tachados, muertos probablemente. Otros tenían signos de interrogación, pero uno tenía una estrella al lado, el relojero. Anselmo tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en más de 2 décadas. Sonó 3 veces antes de que una voz rasposa contestara. ¿Quién habla? Necesito hablar con el relojero. Un silencio largo. El relojero no existe. Dile que llama el arquitecto. Otro silencio. Más largo todavía. Espera. 30 años atrás, Ciudad de México. El joven Anselmo cruzó el almacén con pasos seguros. A su alrededor, hombres descargaban cajas de camiones sin placas. Nadie lo miraba directamente, pero todos sabían quién era. Lo llamaban el arquitecto porque diseñaba los planes. Rutas de transporte, sobornos a funcionarios, estructuras de lavado de dinero. Nunca tocaba la mercancía directamente. Nunca jalaba un gatillo a menos que fuera absolutamente necesario. Pero cuando algo salía mal, él era quien reconstruía todo desde cero. Arquitecto, lo llamó una voz desde la oficina del fondo. Tenemos un problema en Guadalajara. Anselmo entró y cerró la puerta. Sobre el escritorio había mapas, fotografías de vigilancia y un teléfono que no paraba de sonar.
Los federales interceptaron el cargamento norte, explicó su socio, un hombre gordo llamado don Aurelio. Perdimos 3 hombres y $2 millones. ¿Quién habló? Todavía no sabemos. Descúbranlo. Yo rediseño la ruta mientras tanto. Así era su vida. Problemas y soluciones, amenazas y contraataques, dinero y sangre siempre mezclados. Pero esa noche, cuando regresó a su departamento, encontró a Lucía esperándolo. Ella era su secretaria, oficialmente. En realidad, era mucho más. «Tengo que decirte algo», dijo ella con los ojos húmedos. «Estoy embarazada». El mundo de Anselmo se detuvo. Un hijo, un heredero, alguien que cargaría con sus pecados o sus glorias, pero también un punto débil. Una vulnerabilidad que sus enemigos podrían explotar. Esa noche, Anselmo comenzó a planear algo que nunca había considerado antes: su propia desaparición. Tomó 3 años ejecutarlo. Simuló su muerte en un incendio. Cambió de identidad. Se mudó al pueblo más remoto que pudo encontrar. Pero cuando llegó el momento de llevarse a Lucía y al bebé, ella ya no estaba. Había huido, dejando solo una carta. «Es mejor así. M estará a salvo lejos de ti». Anselmo nunca la encontró. Nunca dejó de buscar. Hunter Anselmo conectó el sistema de cámaras de seguridad a su computadora. Eran cámaras simples, instaladas años atrás para vigilar el ganado, pero esa noche habían grabado algo más valioso. Pasó el video en cámara lenta. Las camionetas llegando. Los hombres bajando. El buitre caminando hacia la entrada con esa sonrisa de depredador. Detuvo la imagen cuando el buitre levantó el brazo para tomar la copa de vino. En la muñeca izquierda, parcialmente visible bajo la manga de la camisa, había un tatuaje. Un cóndor con las alas extendidas, las garras sujetando 2 ramas cruzadas. Anselmo reconoció el símbolo inmediatamente. Era la marca del Cártel del Cóndor, una organización que no existía cuando él desapareció. Pero las ramas cruzadas eran un elemento nuevo, un añadido que indicaba una facción específica dentro del grupo. Siguió revisando el video. Los otros hombres eran soldados rasos, sin importancia. Pero en el minuto 03:47, una de las cámaras exteriores captó algo diferente. Uno de los vehículos en la retaguardia tenía las ventanas abiertas. Dentro, apenas visible por el ángulo, había un hombre que no participaba en el ataque. Solo observaba. Anselmo amplió la imagen hasta que los píxeles casi perdieron definición. Pero fue suficiente. El rostro era adulto, con barba corta y cabello peinado hacia atrás. Los ojos eran calculadores, inteligentes. Y había algo en la forma de la mandíbula, en la curva de la nariz, que le resultaba dolorosamente familiar. Porque era el mismo rostro que había visto en un orfanato 25 años atrás. «Mateo», susurró Anselmo. El niño había crecido. El huérfano al que había pagado estudios desde las sombras, al que había protegido sin revelar su identidad, al que había perdido de vista cuando cumplió 18 años. Ahora era un hombre, y estaba liderando la organización que había atacado a su familia. Anselmo apagó la computadora y se quedó mirando la oscuridad de la pantalla. Las cosas se habían complicado de una manera que no había anticipado. 20 años atrás. Orfanato San Miguel, Estado de México. Anselmo bajó de un taxi frente a un edificio gris con paredes descascaradas. El letrero oxidado anunciaba Hogar San Miguel para niños huérfanos. No era un lugar bonito, pero era el único rastro que había encontrado. La directora, una monja de rostro severo llamada Sor Teresa, lo recibió en su oficina. ¿Busca a un niño específico?, preguntó con suspicacia. Sí, se llama Mateo. Tendrá unos 8 años. Su madre se llamaba Lucía.
La monja revisó sus registros. Tenemos un Mateo de esa edad. Llegó hace 3 años. Su madre lo dejó aquí una noche y nunca regresó. Anselmo se le secó la boca. Puedo verlo. ¿Es usted familiar? Soy un benefactor. Quiero pagar sus estudios, su educación completa. Sor Teresa lo estudió durante un momento largo, tratando de descifrar sus intenciones. Finalmente asintió. Lo llevaron al patio trasero donde los niños jugaban. Mateo estaba solo, sentado en un columpio oxidado, leyendo un libro viejo de matemáticas. Tenía los ojos de Lucía, oscuros, profundos, con una tristeza que ningún niño debería cargar. Anselmo se acercó despacio. «Hola, ¿cómo te llamas?» El niño lo miró sin miedo. «Mateo, ¿y usted?» Me dicen muchas cosas. ¿Te gustan las matemáticas?» «Sí, los números no mienten. Las personas sí». Anselmo sintió un nudo en la garganta. Quiso decirle la verdad. Quiso abrazarlo y llevárselo lejos de ese lugar gris. Pero sabía que no podía. Todavía había gente buscándolo. Revelar su conexión con el niño sería pintarle una diana en la espalda. «Te voy a ayudar», dijo en cambio. «Voy a pagar para que tengas los mejores maestros, los mejores libros. Vas a estudiar lo que quieras». «¿Por qué?» «Porque te lo mereces». Mateo asintió lentamente, como si evaluara la oferta. «Está bien, pero un día quiero saber quién es usted realmente». Anselmo nunca respondió esa pregunta. 20 años después, seguía sin responderla. La voz que finalmente contestó el teléfono era la de un hombre muy viejo. Rasposa, lenta, pero con una claridad mental que desmentía la edad. «Arquitecto, pensé que estabas muerto. Todos lo piensan, relojero. Necesito que siga así. Entonces no deberías estar llamando a números viejos. ¿Qué necesitas?» Anselmo miró la imagen congelada de Mateo en la pantalla de su computadora. «Información. Hay una organización nueva, el Cártel del Cóndor. Operan en mi zona. Atacaron a mi familia esta noche. Mal asunto. El Cóndor ha crecido mucho en los últimos 5 años. Controlan Media Sierra y tienen contactos en el gobierno. ¿Quién los dirige? Un joven. Dicen que es brillante, metódico. Lo llaman el contador porque nunca pierde dinero. Pero tengo entendido que últimamente está teniendo problemas internos. Hay gente que quiere quitarlo. ¿Nombre? Mateo. Mateo Vega». Anselmo cerró los ojos. Vega era el apellido de Lucía. ¿Qué más sabes de él? Creció en un orfanato. Estudió contaduría con una beca misteriosa que nadie sabe de dónde salió. Se metió al negocio hace 10 años buscando algo. Dicen que busca a alguien. A un hombre que lo abandonó cuando era niño. ¿Y el buitre? Gilberto Mendoza. Es el jefe de sicarios. Violento, ambicioso, estúpido. Exactamente el tipo de perro que se voltea contra su amo cuando huele sangre. Cuidado con él. ¿Tienes ubicación de su base? Te cuesta. Ponle precio. El relojero soltó una risa seca. Guarda tu dinero, arquitecto. Me salvaste la vida en Tijuana en el 83. Esto es saldo de esa deuda. Te mando la información por el canal seguro. Relojero. ¿Sí? Ese mundo ya no es el mío. Pero si tocan a mi familia otra vez, voy a recordar muy rápido cómo era. Lo sé. Por eso te ayudo. Porque cuando el arquitecto vuelve a construir, lo que construye son tumbas. La llamada se cortó. Carmen esperó hasta medianoche para confrontar a su esposo. Lo encontró en el despacho, todavía estudiando la computadora, con papeles esparcidos sobre el escritorio que ella nunca había visto. Anselmo. Él levantó la vista. No había intentado ocultar nada. La caja de metal estaba abierta, las armas visibles, los documentos falsos esparcidos como naipes de un juego peligroso. «Carmen, entra y cierra la puerta». Ella obedeció.
Sus manos temblaban, pero su voz fue firme. ¿Quién eres? Soy tu esposo, el padre de Sofía, el hombre que ha trabajado esta tierra contigo por 30 años. ¿Y antes de eso? Anselmo suspiró. Se levantó de la silla y caminó hacia ella, pero Carmen retrocedió un paso. Antes de eso fui alguien diferente, alguien que hacía cosas que no quieres saber. Pagué mi deuda, Carmen. Cumplí años por crímenes menores, los únicos que pudieron probar. Cuando salí, desaparecí. Me convertí en un hombre nuevo. ¿Y esa arma? Esos pasaportes. Son de emergencia. Nunca pensé que los necesitaría. Carmen vio la fotografía de la mujer con el bebé. La tomó entre sus manos. ¿Quién es ella? Anselmo guardó silencio por un momento largo. Alguien de antes. Alguien que ya no existe. No me mientas. No ahora. Se llamaba Lucía. Fue importante para mí, pero eso fue otra vida. ¿Y el bebé? Anselmo desvió la mirada. Carmen, hay cosas que no puedo explicarte todavía. No porque no confíe en ti, sino porque ni yo mismo entiendo todo lo que está pasando. Pero te prometo una cosa. Voy a proteger a esta familia. A ti, a Sofía, a mi padre. Cueste lo que cueste. Carmen dejó la fotografía sobre el escritorio. Sus ojos estaban húmedos, pero su expresión era de hierro. Quiero la verdad, Anselmo, toda, cuando esto termine. Te la daré. Ella asintió una vez y salió del despacho sin mirar atrás. Anselmo volvió a sentarse frente a la computadora. El archivo que el relojero le había enviado contenía coordenadas, nombres, rutinas de patrullaje. La guerra estaba por comenzar. La mansión de Mateo estaba enclavada en las montañas, rodeada de pinos y protegida por 3 anillos de seguridad. Desde el ventanal de su oficina podía ver el valle entero, incluidos los pueblos que le pagaban tributo. Esa noche, mientras revisaba las cuentas del mes, uno de sus lugartenientes entró con noticias del operativo en San Pedro. Fue un éxito, jefe. Recogimos 400,000 en efectivo y joyas. El buitre dejó el mensaje claro. Mateo asintió distraídamente. ¿Qué hacienda era? El hombre consultó sus notas. La hacienda Los Robles, propiedad de Anselmo. Revisó de nuevo. Anselmo Morales, un ganadero viejo. Estaban celebrando los 15 años de su hija. La pluma que Mateo sostenía se detuvo a medio trazo. Repite el nombre. Anselmo Morales. ¿Lo conoce? Mateo se levantó tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Caminó hacia el ventanal y apoyó las manos en el cristal, su reflejo mostrando una expresión que el lugarteniente nunca le había visto. Miedo mezclado con furia. ¿Quién autorizó ese operativo específicamente? El buitre, señor. Dijo que era territorio nuevo, que había que marcar presencia. ¿Dónde está el buitre ahora? Abajo, en el salón, celebrando con los hombres. Mateo bajó las escaleras sin decir palabra. El salón estaba lleno de humo, música y risas. El buitre estaba en el centro, mostrando la tiara robada como un trofeo de caza. «¡Jefe!», exclamó al verlo. «Venga a celebrar. Hoy fue un buen día». Mateo cruzó el salón en 3 zancadas. Su puño impactó la mandíbula del buitre antes de que nadie pudiera reaccionar. ¿Quién te dio permiso de atacar esa hacienda? El buitre escupió sangre, sorprendido. Es territorio abierto. Usted dijo que expandiéramos. Hay lugares que no se tocan. Mateo lo sujetó por el cuello de la camisa. Esa familia está fuera de límites. ¿Entiendes? No sabía. Ahora lo sabes. Si vuelves a acercarte a esa hacienda, te mato yo mismo. Mateo soltó a el buitre y salió del salón. Los hombres miraron a su líder caído con expresiones que iban de la sorpresa al desprecio. Ninguno de ellos entendía por qué un simple ganadero merecía tanta protección. Valeria esperó a que su esposo se encerrara en el despacho antes de acercarse a el buitre.
Lo encontró en la cocina, lavándose la sangre de la boca con agua fría. «Te humilló frente a todos», dijo ella, recargándose en el marco de la puerta. El buitre la miró con resentimiento. «¿Vienes a burlarte? Vengo a hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar que te trate como a un perro?» El buitre no respondió, pero su silencio era elocuente. Valeria era hermosa de una forma calculada. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento estaba diseñado para provocar una reacción específica. Había conocido a Mateo cuando él apenas empezaba en el negocio, y lo había elegido no por amor, sino por potencial. Ahora, 5 años después, veía que ese potencial tenía límites. «Mateo está perdiendo el control», continuó ella. «Primero perdonó a los hermanos Gutiérrez, cuando robaron del cargamento. Después dejó ir a ese periodista que debería haber desaparecido. Y ahora esto. Protege a un viejo que ni siquiera conocemos porque le da la gana. ¿Qué propones?» «Todavía nada, pero estoy observando, y tú deberías hacer lo mismo». Valeria se acercó hasta quedar a centímetros de él. El buitre podía oler su perfume caro, sentir el calor de su cuerpo. «Los hombres te respetan, Gilberto. Te respetan más que a él porque te han visto pelear, sangrar, matar. Mateo solo sabe de números y estrategias. Cuando las cosas se ponen difíciles, se esconde detrás de su escritorio. Es mi jefe. Por ahora». Valeria le dio una palmada suave en la mejilla, exactamente donde Mateo lo había golpeado. «Piénsalo, y cuando estés listo para hablar en serio, búscame». Salió de la cocina con paso elegante, dejando a el buitre con la mandíbula adolorida y la cabeza llena de ideas peligrosas. 3 días después, Valeria y el buitre se reunieron en el jardín trasero de la mansión, lejos de los micrófonos que Mateo había instalado por paranoia. «¿Qué sabes del viejo?», preguntó el buitre. «Hice mis averiguaciones. Anselmo Morales, ganadero, llegó al pueblo hace unos 25 años. Nadie sabe de dónde vino. Compró la hacienda en efectivo, lo cual es raro para alguien que supuestamente era pobre. ¿Y por qué Mateo lo protege? Eso es lo interesante. Encontré algo en el despacho de mi esposo. Un sobre viejo con dinero y una dirección, la del orfanato donde creció Mateo. Las cartas tienen remitente falso, pero el matasellos es del pueblo de San Pedro». El buitre frunció el ceño. «¿Estás diciendo que el viejo le pagaba la escuela?» «Eso parece. Mateo nunca supo quién era su benefactor misterioso. Ha pasado años buscándolo. Y ahora resulta que vive a 3 horas de aquí criando vacas. ¿Por qué no se lo dice? Porque Mateo no quiere conocerlo como el líder de un cártel. Quiere encontrarlo cuando sea legítimo. Es uno de sus sueños estúpidos». Valeria arrancó una flor del jardín y comenzó a deshojarla con gesto ausente. «Pero eso nos da una oportunidad. Si atacamos a la familia del viejo, Mateo tendrá que elegir entre su organización y sus sentimientos. Y si elige mal, los hombres lo verán débil». «Exacto. Y un líder débil es un líder muerto». El buitre sonrió por primera vez desde el golpe. «¿Qué propones?» «La hija, Sofía, la secuestramos esta noche. Exigimos un rescate que sabemos que el viejo no puede pagar. Cuando Mateo intente intervenir, lo hacemos quedar como traidor a su propia gente. ¿Y si el viejo paga? Nos quedamos el dinero y a la chica. Gana quien gane, nosotros ganamos». El buitre extendió la mano. «Estoy dentro». Valeria la estrechó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El relojero vivía en un taller de relojería en un pueblo olvidado. La fachada mostraba un letrero descolorido. «Reparaciones finas, desde 1962.
Nadie habría sospechado que detrás del mostrador, lleno de engranajes y péndulos, operaba uno de los informantes más valiosos del país. Anselmo llegó al atardecer, después de conducir 4 horas por caminos de terracería para evitar las carreteras principales. Arquitecto, lo saludó el relojero desde su mesa de trabajo. Era un hombre diminuto, de 80 años, con lentes gruesos como fondos de botella. No has cambiado mucho, solo más gris. Tú tampoco cambias, viejo amigo. Sigues rodeado de relojes muertos. Los relojes nunca mueren, solo esperan a que alguien los entienda. Anselmo tomó asiento frente al mostrador. Entre ellos había décadas de historia, favores, deudas, secretos compartidos. Necesito más que información esta vez. Necesito ayuda activa. ¿Qué tipo de ayuda? Comunicaciones. Tienes contactos en la compañía telefónica. Necesito poder intervenir las líneas del Cóndor. El relojero levantó las cejas. Eso es peligroso. Si te descubren... No me van a descubrir. Pero si lo hacen, tú no estás involucrado. No me preocupo por mí. Me preocupo por ti. Vi lo que el buitre le hizo a tu familia. Pero ese mundo que dejaste no es el mismo. Los jóvenes de ahora son más brutales, menos racionales, no siguen códigos. Lo sé. ¿Y aún así quieres entrar? Anselmo sacó una fotografía del bolsillo. Era Sofía, sonriendo el día antes de la fiesta, probándose la corona que ya no existía. No tengo opción. El relojero estudió la imagen por un momento largo. Está bien, te doy acceso a las comunicaciones, pero necesitas saber algo más. ¿Qué? Mateo, el líder del Cóndor. Hay rumores de que está perdiendo el control. Su esposa conspira contra él con el buitre. Si atacas ahora, podrías desatar una guerra interna. O podría usarla a mi favor. El relojero sonrió. Sigues pensando como el arquitecto. Bien, entonces necesitarás esto también. Abrió un cajón y sacó un radio de frecuencia militar. Las frecuencias del Cóndor, actualizadas hace 2 semanas. Anselmo tomó el radio. ¿Cuánto? Esta vez es gratis, pero cuando todo termine, quiero que me cuentes cómo acaba la historia. Carmen no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del buitre, su sonrisa de hiena, las manos de sus hombres sobre los hombros de Sofía. A las 3 de la mañana, mientras Anselmo dormía en el sofá del despacho, ella se levantó y caminó hacia el cuarto donde él guardaba sus secretos. La caja de metal seguía sobre el escritorio. Carmen sabía que no debía revisarla, pero 30 años de matrimonio le habían enseñado que las mentiras a medias eran peores que las verdades completas. Las fotografías estaban apiladas en orden, hombres armados, reuniones clandestinas, y al fondo, la imagen de la mujer con el bebé. Lucía y M, 1985. Carmen calculó mentalmente. 1985 era 10 años antes de que conociera a Anselmo. Él había llegado al pueblo en 1990, según le había contado. Solo y sin pasado. Pero, ¿y si no había llegado solo? ¿Y si el bebé de la fotografía había crecido en algún lugar? Revisó los otros documentos. Recibos de pagos a un orfanato. Informes escolares de un niño llamado Mateo. Boletines de calificaciones con notas sobresalientes. Y una carta, la última del fajo, escrita con letra de mujer. Anselmo, no te busques. Si me encuentras, los encontrarás a ellos también. Y entonces M no tendrá oportunidad. Déjanos ir. Es lo único que te pido. L. Carmen sintió que las rodillas le fallaban. Se dejó caer en la silla del despacho con la carta en las manos. Su esposo tenía un hijo. Un hijo que no era Sofía. Un hijo que, si los cálculos eran correctos, tenía casi 40 años ahora. La edad correcta para ser el líder de un cártel. Carmen guardó todo exactamente como lo había encontrado. Pero cuando regresó a su habitación, ya no intentó dormir. Había demasiadas preguntas, y todas las respuestas apuntaban a lugares oscuros.
A la mañana siguiente, Carmen esperó a que Sofía saliera a alimentar a los caballos para confrontar a Anselmo. Sé lo de Mateo. Anselmo, que estaba bebiendo café en la cocina, dejó la taza sobre la mesa con cuidado excesivo. ¿Qué sabes exactamente? Sé que pagaste la educación de un niño en un orfanato. Sé que la madre de ese niño fue alguien importante para ti, y sé que le pediste que se fuera. Ella se fue sola. Yo quería... ¿Qué querías, Anselmo? ¿Traer a tu amante y a tu hijo bastardo a vivir con nosotros? La palabra golpeó el aire como un puñetazo. Anselmo cerró los ojos. Lucía no era mi amante. Fue la mujer que amé antes de conocerte. Y Mateo es mi hijo. Carmen se llevó la mano al pecho. ¿Es tu hijo? Biológico, sí, pero nunca lo crié. Lucía huyó cuando él tenía meses de nacido. Quería protegerlo de mis enemigos. Me dejó una carta pidiéndome que no la buscara. Pero la buscaste. Durante años. Encontré al niño en un orfanato cuando tenía 8 años. Lucía ya había muerto. Enfermedad, dijeron las monjas. Mateo no sabía quién era yo. Nadie lo sabía. ¿Y no le dijiste? ¿Cómo iba a decirle? Hola, soy tu padre, el criminal que mató a docenas de personas y destruyó familias enteras. Lo único que pude hacer fue pagarle la escuela, darle una oportunidad de ser algo diferente a lo que yo fui. Carmen caminó hacia la ventana. Afuera, Sofía cepillaba al caballo viejo con movimientos lentos, ajena a todo. ¿El líder del cártel que nos atacó? ¿Es él? Anselmo tardó un momento en responder. Sí, es él. Es mi hijo. El silencio que siguió fue largo y pesado. ¿Y ahora qué? Preguntó Carmen finalmente. Ahora traigo a nuestra hija de vuelta. Y después veremos. ¿Vas a matarlo? Anselmo no respondió, porque la verdad era que no lo sabía. Sofía terminó de cepillar al caballo y caminó hacia el jardín trasero. Necesitaba aire, espacio, silencio. Los últimos días habían sido una pesadilla de la que no podía despertar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Normalmente, ese era su momento favorito del día. Pero ahora solo podía pensar en la tiara arrancada, en el grito de su abuelo, en la sonrisa del hombre de la cicatriz. Escuchó la discusión de sus padres a través de la ventana abierta de la cocina. No alcanzó a distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Algo malo estaba pasando. No notó la camioneta estacionada al otro lado de la cerca. No vio a los 3 hombres que bajaron en silencio y cruzaron el campo. Solo sintió la mano que le cubrió la boca cuando ya era demasiado tarde. Intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Luchó, pateó, arañó, pero eran más fuertes. La levantaron como si fuera un costal de papas y la arrastraron hacia el vehículo. «No te resistas y no te hacemos daño», gruñó una voz en su oído. «El buitre manda saludos». Sofía sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. No por un golpe, sino por el miedo puro que le cerró la garganta. La última imagen que vio antes de que la metieran en la camioneta fue la de don Prudencio, el vecino viejo que vivía al final del camino. Estaba regresando de sus campos con el azadón al hombro y se había detenido en seco al ver la escena. Sus ojos se encontraron por un segundo. Luego, la puerta se cerró y la oscuridad se tragó a Sofía. Don Prudencio dejó caer el azadón y corrió hacia la hacienda con toda la velocidad que sus piernas artríticas le permitían. «Anselmo, se llevaron a la niña, se la llevaron». El grito de Prudencio atravesó las paredes de la casa como un cuchillo. Anselmo llegó a la puerta antes que Carmen. El viejo vecino jadeaba, señalando hacia el camino donde ya solo quedaba una nube de polvo. Una camioneta negra, 3 hombres, la subieron a la fuerza.
No hubo tiempo para preguntas. Anselmo corrió hacia el establo y sacó su propio vehículo, un pick-up viejo pero confiable. Condujo hasta el final del camino, pero la camioneta ya había desaparecido en la maraña de terracerías que rodeaban el pueblo. Regresó a la casa 20 minutos después, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Carmen lo esperaba en la entrada, con el teléfono en la mano. Tenemos que llamar a la policía. Esta vez sí. No. Es nuestra hija. Y si llamamos a la policía, la matan antes de que lleguen. Estos tipos tienen contactos en todas partes. El comandante del pueblo cena con ellos cada mes. Carmen comenzó a llorar. No era una mujer que llorara fácilmente, pero esto era demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Anselmo la tomó por los hombros y la miró directamente a los ojos. Confía en mí. Sé cómo funcionan estas personas. Sé lo que quieren y sé cómo dárselos. Voy a traer a Sofía de vuelta. ¿Cómo? Haciendo lo que mejor sé hacer. Planificar. Subió al despacho y cerró la puerta con llave. Encendió el radio del relojero y comenzó a escanear las frecuencias. La voz del buitre apareció 10 minutos después, hablando con alguien sobre la mercancía que acababan de recoger. Llévenla al rancho. La señora dice que la quiere viva hasta que el viejo pague. Anselmo tomó nota mental de cada detalle. El rancho. Eso confirmaba la ubicación que el relojero le había dado. Se quitó la camisa de ganadero y la reemplazó por ropa oscura. Revisó el arma, cargó los cartuchos extra. Del fondo de la caja sacó algo que no había usado en décadas, una máscara negra que cubría toda la cara excepto los ojos. El arquitecto había muerto hace 25 años. Esta noche iba a resucitar. Carmen lo vio bajar las escaleras vestido de negro, con la pistola en el cinturón y una expresión que no reconocía. ¿Vas solo?, preguntó, con voz temblorosa. Es la única forma. Si llevo a más gente, nos detectan. Así tengo la ventaja de la sorpresa. Tienes 68 años, Anselmo. Ya no eres... Sé exactamente lo que soy y lo que no soy. Pero conozco ese mundo mejor que nadie vivo. He pasado décadas observando, recordando, planificando para un día que esperaba que nunca llegara. Le entregó un papel con un número de teléfono. Si no regreso al amanecer, llama a este número. Es el relojero. Él sabrá qué hacer. ¿Y qué le digo? Que el arquitecto cayó. Él entenderá. Carmen tomó el papel con manos temblorosas. Trae a mi hija de vuelta. Lo haré, te lo prometo. Se inclinó y la besó en la frente. Fue un beso suave, casi de despedida. Después salió a la noche sin mirar atrás. Mateo estaba revisando los libros contables cuando recibió la llamada de uno de sus hombres leales, un tipo callado llamado Rodrigo que le debía la vida. Jefe, hay algo que debe saber. Habla. El buitre secuestró a la hija del ganadero. La tiene en el rancho viejo. Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué dijiste? La chica de los 15 años. Sofía se llama. La trajeron hace una hora. El buitre dice que es para asegurar el pago, pero... ¿Pero qué? Escuché a su esposa hablando con él. Dicen que usted está perdiendo el control, que si no actúa como debe, ellos tomarán las riendas. Mateo colgó sin responder. Se levantó del escritorio y caminó hacia el cuarto de Valeria. Ella estaba frente al espejo, cepillándose el cabello con movimientos lentos. ¿Dónde está el buitre? No lo sé. ¿Por qué? Porque acaba de secuestrar a una niña sin mi autorización. Una niña que específicamente ordené proteger. Valeria lo miró a través del reflejo. Quizás tus órdenes ya no significan lo que solían significar. Mateo se acercó hasta quedar detrás de ella. ¿Esto fue idea tuya? Importa de quién fue la idea.
Lo que importa es que tus hombres están empezando a cuestionarte. Un líder que protege a desconocidos en lugar de a su propia gente no dura mucho. Esa familia no es desconocida para mí. Entonces, explícame, ¿quién es ese viejo que te importa más que tu propia organización? Mateo guardó silencio. No podía decirle la verdad. No podía decirle que llevaba 20 años buscando al hombre que le había pagado la escuela, que había encontrado su rastro hace apenas meses, que había ordenado que nadie tocara esa hacienda precisamente porque necesitaba respuestas. Respuestas que ahora estaban más lejos que nunca. «Voy al rancho», dijo finalmente. «Y cuando regrese tú y yo vamos a tener una conversación muy seria». Salió del cuarto antes de que ella pudiera responder. Valeria sonrió al espejo. Todo estaba saliendo según el plan. Anselmo llegó a la colina que dominaba el rancho abandonado a las 11 de la noche. Desde su posición, con los binoculares de visión nocturna que había guardado durante décadas, podía ver todo el terreno. El rancho era una construcción vieja de adobe, con un corral vacío y un granero medio derrumbado. Había 3 camionetas estacionadas frente a la entrada principal y un generador diésel que producía luz para el interior. Contó 10 hombres de guardia, 4 en el perímetro exterior, haciendo rondas cada 15 minutos. 4 más adentro, probablemente cerca de donde tenían a Sofía. Y 2 en el techo, con rifles de largo alcance, vigilando los accesos. Era una posición defensiva razonable contra un ataque frontal. Pero el arquitecto nunca había creído en los ataques frontales. Bajó de la colina por el lado norte, donde la vegetación era más densa. Llevaba consigo una mochila con herramientas, alicates, cinta aislante, un radioescáner, cuerdas y 3 granadas de humo que había fabricado él mismo con materiales de ferretería. El primer objetivo era el generador. Avanzó en silencio, utilizando las sombras como aliadas. 30 años lejos de ese mundo no habían borrado sus instintos. El cuerpo recordaba lo que la mente quería olvidar. Llegó al cable principal de electricidad que conectaba al pueblo cercano. Con los alicates cortó la línea limpiamente. El rancho dependía ahora solo del generador. Después se acercó al generador mismo. Estaba rodeado por una cerca de alambre, pero no tenía guardia directo. Error de principiante. Localizó el tanque de combustible y aflojó la válvula de drenaje. El diésel comenzó a escurrirse lentamente hacia el suelo. En 2 horas, el generador se quedaría sin combustible y la oscuridad sería total. Ahora solo quedaba esperar. El primer guardia desapareció a la medianoche. Era un tipo joven, de no más de 25 años, que fumaba recargado contra un árbol mientras hacía su ronda. Anselmo lo observó desde los arbustos, estudiando sus movimientos, sus tics, sus puntos ciegos. Cuando el guardia se dio la vuelta para encender otro cigarrillo, Anselmo se movió. Un brazo alrededor del cuello, presión en la carótida, 5 segundos de forcejeo silencioso. Luego, nada. No lo mató. Solo lo dejó inconsciente y lo arrastró hacia la maleza, atándolo con cuerda y amordazándolo con cinta. Despertaría en unas horas con un dolor de cabeza terrible, pero vivo. El segundo guardia notó la ausencia de su compañero 20 minutos después. «Oye, Chente, ¿dónde te metiste?» Caminó hacia el árbol donde lo había visto por última vez. Solo encontró el cigarrillo a medio fumar y el radio destrozado en el suelo. Antes de que pudiera alertar a los demás, una sombra cayó sobre él. Esta vez, Anselmo no fue tan gentil. El hombre intentó gritar y recibió un golpe en la garganta que le robó la voz. Cayó de rodillas, asfixiándose. Cuando los otros guardias del perímetro vinieron a investigar, encontraron el segundo radio destrozado y ningún rastro de sus compañeros.
«Alguien está aquí», gritó uno de ellos, sacando su arma. «Alerten al buitre». Pero las comunicaciones ya no funcionaban. Anselmo había cortado la antena de radio principal mientras ellos buscaban a sus compañeros caídos. El pánico comenzó a extenderse. Sofía estaba encerrada en un cuarto pequeño que olía a humedad y ratones. Las paredes eran de adobe agrietado y la única ventana tenía barrotes oxidados. Una lámpara de queroseno proporcionaba la única luz. La habían sentado en una silla de madera, con las manos atadas al frente pero sin amordazarla. No había intentado gritar, sabía que era inútil. Cuando la puerta se abrió, esperaba ver la cara del buitre. En cambio, entró un hombre joven, de unos 20 años, con el rostro lleno de cicatrices de acné y los ojos que evitaban mirarla directamente. «Te traje agua», dijo, dejando un vaso plástico en el suelo frente a ella. Sofía lo observó con cautela. «¿Cómo te llamas?» «Eso no importa». «A mí sí me importa. Si vas a tenerme prisionera, al menos puedo saber el nombre de mi carcelero». El joven dudó un momento. «Tomás, me llamo Tomás». «¿Por qué estás aquí, Tomás? No pareces como los otros». Él se removió incómodo. «Tenía deudas. Mi padre enfermó y los hospitales cuestan dinero. Ellos me ofrecieron trabajo. ¿Y ahora secuestras niñas para pagar esas deudas?» Tomás finalmente la miró a los ojos. Había vergüenza en su expresión. «No quería. Esto no era lo que me dijeron que haría». Sofía bajó la voz. «Entonces, ayúdame. Déjame ir». «No puedo. El buitre me mataría. Mi padre vendrá por mí, lo sé. Y cuando llegue, vas a tener que elegir de qué lado estás». Tomás no respondió. Pero cuando salió del cuarto, dejó la puerta sin llave. El buitre estaba en la sala principal del rancho, bebiendo tequila y contando el dinero que habían robado en la fiesta, cuando uno de sus hombres entró corriendo. «Jefe, perdimos contacto con los del perímetro. Chente y Ramiro no responden. Probablemente se quedaron dormidos. Esos pendejos». «No, jefe, Shen-ish. Fui a buscarlos. No están. Solo encontré sus radios rotos». El buitre dejó la botella lentamente. ¿Rotos? Alguien los destrozó, como si los hubieran pisado a propósito. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la oscuridad era total. Las luces del generador parpadearon una vez, luego dos. ¿Qué pasa con la luz? «No sé, jefe. El generador está fallando». En ese momento, las luces se apagaron por completo. El rancho quedó sumido en tinieblas. Los hombres comenzaron a gritar, buscando linternas, tropezando con muebles. El buitre sacó su arma y disparó al techo. «Cállense, enciendan las lámparas de queroseno, y alguien vaya a ver qué diablos pasa con el generador». 3 hombres salieron corriendo hacia el exterior. 2 regresaron 5 minutos después. «El tanque está vacío, jefe. Alguien lo vació». «¿Y el tercero?» Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. «No sabemos. Estaba con nosotros y de repente ya no estaba». El buitre sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Tomó su radio y marcó el número de Valeria. «Tenemos un problema. Algo está mal aquí. Nos están cazando». La respuesta de Valeria fue inmediata y fría. «No seas cobarde. Son un puñado de campesinos. Controla la situación». Pero el buitre sabía que esto no era trabajo de campesinos. Esto era algo diferente, algo peor. 15 años atrás, ciudad de Guadalajara. Mateo, con 23 años, salía de la universidad con su título de contador en la mano. Había sido el primero de su clase. Había conseguido becas que nadie más obtenía. Y tenía ofertas de trabajo en las mejores firmas del país. Pero no le interesaba nada de eso. En su departamento pequeño tenía una pared cubierta de papeles. Recibos bancarios, cartas con remitentes falsos,
fotografías de matasellos, todo conectado con hilos rojos que formaban un mapa de su obsesión. Alguien le había pagado la educación durante 14 años. Alguien que nunca había dado la cara. Alguien que enviaba dinero puntualmente cada mes desde un pueblo llamado San Pedro, en medio de la sierra. Había contratado investigadores privados sin éxito. Había viajado al pueblo 2 veces, pero nadie conocía a ningún benefactor misterioso. El dinero llegaba a través de intermediarios que desaparecían antes de que pudiera rastrearlos. La última carta que había recibido, cuando cumplió 18 años, decía simplemente: «Ahora eres libre, haz algo bueno con tu vida». A, la letra A. Era todo lo que tenía. Una noche, en un bar de mala muerte donde los estudiantes no debían entrar, conoció a un hombre que le ofreció un trabajo. «Contabilidad», le dijo. «Manejar números para gente importante». Mateo sabía lo que eso significaba, pero también sabía que el mundo criminal tenía contactos, información, recursos que la vida legal nunca le daría. Aceptó el trabajo pensando que sería temporal. 15 años después, seguía buscando. Y ahora, finalmente, creía haber encontrado al hombre de la letra A. Pero primero tenía que sacarlo de las manos de sus propios hombres. El teléfono de Sofía estaba en la mesa del buitre, junto con sus pertenencias robadas. Valeria lo tomó y buscó en los contactos hasta encontrar el número de la hacienda. Marcó. Anselmo contestó después de 3 tonos. «¿Quién habla?» «Mi nombre no importa. Lo que importa es que tengo a tu hija». El silencio del otro lado fue largo. «Déjame hablar con ella». «Cuando nos pongamos de acuerdo. Escucha bien, viejo. Sé que no eres un simple ganadero. Sé que hay algo en tu pasado que vale mucho más que los 500,000 pesos que el buitre pidió. No sé de qué hablas». «Claro que lo sabes, y yo tengo una oferta que hacerte». «No me interesa tu dinero. Me interesa algo más». «¿Qué?» «Mateo, el líder del Cóndor. Te lo entrego a cambio de que me dejes ir con algo de efectivo y una ventaja de 12 horas antes de que empieces a casarme». Anselmo procesó la información rápidamente. Esta mujer, quien fuera, estaba traicionando a su propio esposo. ¿Por qué harías eso? Porque Mateo es débil, y los débiles no sobreviven en este mundo. Prefiero estar del lado del cazador que del de la presa. ¿Cómo sé que mi hija está bien? Vas a tener que confiar en mi palabra, igual que yo estoy confiando en que no eres solo un viejo estúpido con suerte. Anselmo miró hacia el rancho desde su posición en la colina. Había eliminado a 6 hombres ya, sin hacer un solo disparo. Quedaban 4 adentro, más el buitre y esta mujer. Acepto. ¿Dónde nos vemos? El molino abandonado, a 3 kilómetros al oeste del rancho. Al amanecer. Estaré ahí. Valeria colgó con una sonrisa. No tenía intención de cumplir el trato completo, pero necesitaba que el viejo apareciera en un lugar donde pudiera controlarlo. Lo que no sabía era que el viejo tampoco tenía intención de confiar en ella. Anselmo revisó su arma por 10ª vez. La Colt 1911 era vieja, pero confiable, y sus manos todavía recordaban cada pieza, cada mecanismo, cada gramo de presión necesario en el gatillo. Sabía que la mujer del teléfono estaba tendiendo una trampa. Era obvio por el tono de su voz, por la facilidad con que ofrecía a su propio esposo. Las personas así no negociaban limpio. Usaban las palabras como anzuelos, pero también sabía que no tenía opción. Sofía estaba en ese rancho, y cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de que algo saliera mal. El molino abandonado era una estructura de piedra a medio derrumbar, visible desde la carretera principal. Era el peor lugar posible para una emboscada defensiva, pero el mejor para una ofensiva.
Múltiples entradas, visibilidad limitada, espacios cerrados donde un solo hombre con experiencia podía controlar el terreno. Anselmo llegó 2 horas antes del amanecer. Exploró cada rincón del molino, identificó las posiciones de tiro óptimas, plantó las granadas de humo en puntos estratégicos. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, estaba listo. La camioneta de Valeria apareció a las 6 en punto. 2 hombres la acompañaban, ambos armados con rifles de asalto. Anselmo los observó desde las sombras. «Sé que estás aquí, viejo», gritó Valeria bajando del vehículo. «Sal para que podamos hablar». Él no se movió. «Primero, dime dónde está mi hija. Sigue en el rancho. Cuando terminemos aquí, te llevo con ella». Eso no fue lo acordado. Valeria sonrió. «Los acuerdos cambian. Ahora sal. O mis hombres comienzan a registrar este lugar ladrillo por ladrillo». Anselmo activó la primera granada de humo. La explosión llenó el molino de niebla gris, ocultando todo. Los disparos comenzaron inmediatamente. Ciegos, desesperados. Anselmo ya estaba en otra posición, moviéndose entre las columnas de piedra como un fantasma. El primer hombre cayó con un tiro en la rodilla. El segundo recibió un culatazo en la nuca cuando intentó huir. Valeria se quedó sola, tosiendo entre el humo. «Tu garantía», dijo Anselmo, apareciendo detrás de ella con el arma apuntando a su cabeza. «Es que sigo vivo, después de lo que le hicieron a mi hija. Eso debería aterrarte más que cualquier promesa». Mientras Anselmo neutralizaba a Valeria en el molino, Tomás estaba sentado fuera del cuarto de Sofía, pensando en las palabras de la chica. «Vas a tener que elegir de qué lado estás». Toda su vida había sido un camino de decisiones, forzadas. Nacido en la pobreza, sin padre, con una madre que trabajaba 18 horas al día solo para pagar la renta. Cuando ella enfermó, no hubo dinero para medicinas. El Cóndor le había ofrecido una salida. 1,000 pesos al mes por hacer trabajos pequeños. Vigilar paquetes. Transportar sobres. Nada violento, le dijeron. Pero los trabajos pequeños se convirtieron en trabajos medianos. Y antes de darse cuenta, estaba custodiando a una adolescente secuestrada mientras su jefe bebía tequila y hacía planes con dinero que no le pertenecía. Escuchó los gritos del buitre desde la sala principal. «¿Cómo que no contesta Valeria? ¿Qué diablos está pasando?» Tomás se asomó por la puerta. Solo quedaban 3 hombres adentro, además del buitre. Todos estaban nerviosos, sudando, con las armas desenfundadas. «Alguien está ahí afuera», decía uno de ellos. «Nos está cazando como animales». «Son fantasías», respondió el buitre, pero su voz no sonaba, convincente. «Un solo hombre no puede». Un disparo atravesó la ventana y destrozó la botella de tequila a centímetros de su mano. Todos se tiraron al suelo. «Ahí está», gritó alguien, disparando hacia la oscuridad exterior, pero no había nadie visible. Tomás regresó al cuarto de Sofía y abrió la puerta. «Tenemos que irnos», dijo. «¿Ahora?» Sofía lo miró con ojos muy abiertos. «¿Me vas a ayudar? Creo que es hora de elegir de qué lado estoy». Le desató las manos y la guió hacia la puerta trasera. Y Mateo llegó al rancho en su camioneta blindada, acompañado por Rodrigo y 2 hombres de confianza. Lo que encontró fue caos. Los vehículos tenían los neumáticos ponchados, las comunicaciones estaban muertas, y sus hombres, los que quedaban, disparaban hacia la nada como niños asustados. «¡Buitre!», gritó entrando al rancho. «¿Qué diablos está pasando aquí?». El buitre lo miró con ojos desquiciados. «Un fantasma, jefe. Hay un fantasma ahí afuera que se está llevando a mis hombres». «No seas imbécil. Los fantasmas no existen. ¿Dónde está la chica?». «En el cuarto del fondo».
Pero cuando fueron a verificar, el cuarto estaba vacío. Mateo sintió que la sangre le subía a la cabeza. ¿Dónde está? Estaba aquí hace 10 minutos. Tomás la vigilaba. ¿Y dónde está Tomás? Nadie supo responder. En ese momento, el teléfono de Mateo vibró. Un mensaje de texto desde un número desconocido. «Tenemos que hablar. Estoy en el molino. Ven solo». No había firma, pero Mateo supo exactamente quién lo había enviado. El hombre de la letra A. «Quédense aquí», ordenó a sus hombres. «Vuelvo en 1 hora». «Pero, jefe». «Es una orden». Salió del rancho sin escuchar las protestas. Rodrigo intentó seguirlo, pero Mateo lo detuvo con una mirada. «Esto es algo que tengo que hacer solo». Condujo hacia el molino con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Después de 15 años, finalmente iba a conocer a su benefactor. Valeria estaba atada a una columna del molino cuando Mateo llegó. Tenía la nariz rota y sangre seca en el labio inferior, pero sus ojos seguían siendo calculadores. «Llegas tarde, cariño», dijo con una sonrisa torcida. «Tu amigo y yo ya tuvimos nuestra conversación». Mateo ignoró a su esposa y buscó con la mirada al hombre que lo había citado. Lo encontró sentado en una piedra, a la luz del sol naciente. Era un viejo de cabello blanco, con manos callosas y ropa de rancho. No parecía peligroso, pero algo en sus ojos contradecía esa apariencia. «Tú debes ser Mateo», dijo el viejo. «¿Y tú quién eres?» «Eso depende. ¿Quieres el nombre falso o el verdadero?» «El verdadero». «Entonces dame un momento. Antes de decírtelo, necesito que entiendas algo». El viejo se levantó y caminó hacia él. Mateo automáticamente llevó la mano a su arma, pero no la desenfundó. «He pasado 15 años buscándote», dijo Mateo. «Buscando al hombre que me pagó la escuela, que me envió dinero cada mes, que desapareció sin dejar rastro, y ahora resulta que eres un viejo granjero que vive a 3 horas de donde crecí». «No soy un granjero, nunca lo fui». «Entonces, ¿qué eres?» El viejo lo miró directamente a los ojos. «Soy el arquitecto, y soy tu padre». El mundo de Mateo se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera Valeria, atada a la columna, se atrevió a romperlo. Mateo procesó las palabras una por una, tratando de encontrar la mentira, el engaño, la trampa. «No puede ser», dijo finalmente. «El arquitecto murió hace décadas, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo cree lo que yo quise que creyeran. Simulé mi muerte, cambié de identidad, me escondí en un pueblo olvidado. Pero nunca dejé de buscarte». «¿Buscarme? Me abandonaste en un orfanato, me dejaste crecer solo, sin familia, sin nombre. Fue tu madre quien te llevó ahí. Lucía te alejó de mí porque sabía que mis enemigos te matarían si te encontraban». El nombre atravesó a Mateo como una descarga eléctrica. «¿Conocías a mi madre? La amé, más que a nada en el mundo. Cuando me dijeron que había muerto, una parte de mí murió también. Murió de enfermedad. Las monjas me lo contaron. Te mintieron, o les mintieron a ellas. Lucía murió protegiéndote de los hombres que querían usarte contra mí». Mateo sintió que las rodillas le temblaban. Toda su vida construida sobre respuestas falsas, medias verdades, silencios deliberados. «¿Por qué no me buscaste cuando saliste de la cárcel? ¿Por qué solo mandar dinero? Porque cuando te encontré ya tenías 8 años, ya tenías una vida, una identidad propia. Si te hubiera dicho la verdad, te habría pintado una diana en la espalda. Preferí darte las herramientas para que construyeras tu propio camino». «Mi propio camino me llevó aquí», gritó Mateo. «Me convertí en lo mismo que tú». «Lo sé, y lo lamento más de lo que puedo expresar». Valeria comenzó a reír desde su columna. «Qué conmovedor.
El criminal reformado y su hijo pródigo. ¿Ya se van a abrazar? Ambos la ignoraron. La chica que secuestraste, dijo Anselmo. Sofía, es mi hija. Mateo palideció. ¿Tu hija? Tu hermana. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su hermana. La niña que sus hombres habían aterrorizado, cuya tiara habían arrancado como trofeo, a quien tenían encerrada en un cuarto oscuro. Era su sangre. ¿Dónde está ahora?, preguntó con voz ronca. Uno de tus hombres la sacó del rancho mientras tu gente disparaba a fantasmas. Un chico joven, Tomás. ¿Tomás la tiene? La está protegiendo. Por ahora. Mateo se pasó las manos por el cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. Tengo que regresar al rancho. Tengo que... No puedes regresar así. El buitre ya no te obedece. Tu esposa lo convenció de que eras débil. Lo sé, escuché los rumores. No son rumores, es un golpe. Esta noche, cuando regresé del molino, el buitre va a intentar matarte. Mateo miró a Valeria, que sonreía a pesar de sus ataduras. ¿Es verdad?, le preguntó. ¿Tú qué crees, cariño? Debiste haber sido más duro cuando tuviste la oportunidad. El desprecio en su voz era absoluto. Mateo se dio cuenta de que nunca la había conocido realmente. O quizás sí, pero había elegido no ver. «Entonces, ¿qué propones?», le dijo a Anselmo. ¿Que me rinda? ¿Que huya? Propongo que recuperemos a tu hermana juntos, y después que hagas lo correcto. ¿Lo correcto según quién? Según tu madre. Ella te alejó de este mundo para que no te convirtiera en monstruo. Todavía puedes demostrar que su sacrificio valió la pena. Mateo cerró los ojos. Las opciones giraban en su mente como dados lanzados al aire. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Vamos por Sofía. Regresaron al rancho en el vehículo de Mateo. Anselmo iba en el asiento del pasajero, con la pistola lista pero oculta. El rancho estaba en silencio cuando llegaron. Demasiado silencio. Algo está mal, dijo Anselmo. Los hombres deberían estar aquí. Entraron con cautela. La sala principal estaba vacía, con señales de una pelea reciente. Sillas volcadas, cristales rotos, manchas de sangre en el piso. En el centro, atado a una silla, estaba Rodrigo. Tenía un ojo hinchado y la camisa empapada de sangre. «Jefe», murmuró al ver a Mateo. Se los llevaron. El buitre tomó el control. Tienen a la chica y al muchacho que la estaba ayudando. ¿Cuántos son? 4, contando al buitre. Los demás huyeron cuando vieron que las cosas se ponían feas. Mateo desató a Rodrigo mientras Anselmo vigilaba las puertas. ¿Dónde los llevaron? Al granero. Buitre dijo que quería terminar esto de una vez. Anselmo revisó su arma. Entonces, vamos al granero. Mateo lo detuvo. Espera, esto es entre el buitre y yo. Tú vas por Sofía. No voy a dejar que enfrentes a 4 hombres solo. No estaré solo. Tengo a Rodrigo. Y tengo algo que el buitre no espera. ¿Qué? Que ya no me importa morir. Solo me importa que mi hermana viva. Anselmo estudió el rostro de su hijo. Vio determinación, culpa, algo que podría ser valentía o podría ser deseo de muerte. Pero también vio algo más, un reflejo de sí mismo a esa edad, enfrentando decisiones imposibles. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si las cosas salen mal, promete que huirás». «No puedo prometer eso». «Entonces, promete que intentarás». Mateo asintió una vez. Padre e hijo se separaron en direcciones opuestas. Anselmo encontró el granero por el sonido de las voces. 3 hombres afuera, fumando y bromeando como si no tuvieran secuestrada a una adolescente. Adentro, a través de las grietas de la madera vieja, podía ver a Sofía atada a un poste junto a Tomás. El buitre no estaba visible.
probablemente esperando a que Mateo apareciera para el enfrentamiento final. Anselmo evaluó sus opciones. 3 contra 1 era posible, pero arriesgado. Necesitaba una distracción. La encontró en forma de una pipa de gas oxidada junto al granero. Probablemente llevaba años abandonada, pero todavía tenía presión. Con cuidado aflojó la válvula. El silbido del gas comenzó a llenar el aire. Los hombres lo notaron inmediatamente. «¿Qué es ese ruido?», preguntó uno. «Viene de la pipa. Ve a revisar». El primero se alejó del grupo. Anselmo lo interceptó detrás de un matorral con un golpe silencioso en la nuca. 2 quedaban. «Oye, ¿qué tardas tanto?», gritó el segundo. «Silencio. Voy a ver qué pasa», dijo desenfundando su arma. Error. Nunca debió separarse del tercero. Anselmo lo dejó inconsciente antes de que diera 5 pasos. El tercero, al ver que sus compañeros no regresaban, entró en pánico y comenzó a disparar a las sombras. Pero Anselmo ya estaba dentro del granero. Sofía lo vio primero. «¡Papá!». Él le hizo señas de silencio mientras cortaba las cuerdas de sus muñecas. «¿Estás bien? ¿Te lastimaron?». «Estoy bien. Tomás me protegió». Anselmo miró al joven atado junto a ella. Tenía un corte en la frente, pero estaba consciente. «Gracias», le dijo mientras lo desataba. «Te debo una». «Solo sáquenos de aquí», respondió Tomás. Afuera, los disparos habían cesado, pero desde algún lugar del rancho llegó un sonido diferente. Voces elevadas, confrontación. Mateo había encontrado a el buitre. El enfrentamiento ocurrió en la cocina del rancho, un espacio pequeño lleno de ollas oxidadas y una estufa de leña que no se usaba en años. Mateo entró por la puerta principal. El buitre lo esperaba, junto a la ventana, con una pistola en cada mano. «Sabía que vendrías», dijo el buitre. «Los sentimentales siempre son predecibles. Suelta las armas, Gilberto. Esto no tiene que terminar mal». «¿Mal para quién? ¿Para ti que estás desarmado y solo? ¿O para mí que finalmente voy a tomar lo que me merezco?» «Nada de esto te pertenece». «Todo me pertenece», gritó el buitre escupiendo saliva. «Yo hice el trabajo sucio, mientras tú contabas dinero en tu oficina. Yo me manché las manos mientras tú fingías ser un caballero. Este cártel existe por mi sangre, no por tus cálculos». Mateo mantuvo la calma. «Tienes razón. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Pero eso no te da derecho a lastimar inocentes». «¿Inocentes? ¿La hija del ganadero? ¿Sabes quién es ese viejo realmente?» «Lo sé mejor que tú». El buitre frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Anselmo Morales era el arquitecto. El hombre que diseñó las rutas que todavía usamos, las estructuras que todavía copiamos. Y es mi padre. El arma del buitre tembló levemente. «¿Tu padre? Y la chica que secuestraste es mi hermana». El silencio que siguió fue denso como plomo. Luego el buitre comenzó a reír. «Perfecto, absolutamente perfecto. Entonces cuando te mate, habré eliminado a toda la maldita línea de sangre». Levantó las pistolas. En ese instante, Anselmo apareció en la puerta trasera. Tidis 3 armas, 3 direcciones, tiempo congelado. «Baja las pistolas», ordenó Anselmo apuntando a el buitre. «No te metas, viejo. Esto es entre tu hijo y yo. Mi hijo es mi asunto. Además, tus hombres ya no vienen a ayudarte. Están todos inconscientes o huyendo». El buitre evaluó la situación. Estaba atrapado entre padre e hijo, sin respaldo, sin salida. Pero los hombres como él no sabían rendirse. Disparó hacia Anselmo mientras se lanzaba hacia un lado. La bala rozó el hombro del viejo, arrancando tela y piel. Anselmo respondió con un tiro que destrozó la lámpara sobre la cabeza del buitre.
Mateo aprovechó la confusión para taclear a su enemigo. Rodaron por el suelo, luchando por el control de las armas. El buitre era más joven y más fuerte, pero Mateo peleaba con la desesperación de quien no tiene nada que perder. Un disparo accidental atravesó el techo. Otro destrozó una ventana. Finalmente, Anselmo logró un ángulo limpio. Su bala impactó en la pierna del buitre, haciéndolo gritar de dolor. Mateo aprovechó para desarmar a su enemigo y ponerse de pie, jadeando. El buitre yacía en el suelo, sangrando, con los ojos llenos de odio. «Mátame», escupió. «Hazlo, es lo único que sabes hacer». Mateo levantó el arma. Su dedo acarició el gatillo. «Mateo», dijo Anselmo suavemente. «No». «¿Por qué no? Se lo merece». «Sí, se lo merece. Pero si lo matas, te conviertes en él, y tu madre no te salvó para que terminaras así». El arma tembló en las manos de Mateo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Después de un momento eterno, bajó el arma. «Amárrenlo», dijo con voz quebrada. «Que la justicia decida qué hacer con él». Sofía apareció en la puerta de la cocina con Tomás detrás de ella. «¿Papá?», preguntó viendo la sangre en el hombro de Anselmo. «¿Estás bien?» «Estoy bien, mija. Solo un rasguño». Ella corrió a abrazarlo, enterrando la cara en su pecho. Tenía tanto miedo. «Lo sé, pero ya pasó, ya pasó». Sobre el hombro de su hija, Anselmo vio a Mateo de pie, solo, con el arma colgando de su mano y expresión perdida. «Sofía», dijo suavemente, «hay alguien que quiero que conozcas». Ella se separó y miró hacia donde señalaba su padre. Vio a un hombre de unos 30 y tantos años, con barba corta y ojos que, ahora que los observaba bien, eran exactamente del mismo color que los suyos. «¿Quién es?» «Se llama Mateo. Es tu hermano, el mundo de Sofía giró. Miró a su padre, luego a Mateo, luego a su padre de nuevo. «No entiendo. Es una historia larga. Te la contaré toda, te lo prometo. Pero primero necesito que confíes en mí una vez más». Sofía asintió lentamente. Su mente estaba llena de preguntas, pero había algo en la expresión de ese hombre desconocido, algo roto y vulnerable, que le impedía sentir miedo. Se acercó a Mateo despacio. «¿Es verdad? ¿Eres mi hermano?» Él asintió, incapaz de hablar. «Entonces, ¿por qué tus hombres me hicieron esto?» «Porque no lo sabía. Porque soy un imbécil que construyó un imperio de mentiras sin saber que la verdad estaba a 3 horas de camino». Sofía lo estudió por un momento largo. Luego, para sorpresa de todos, extendió la mano. «Soy Sofía, y creo que tenemos mucho de qué hablar». Mateo tomó su mano con cuidado, como si temiera romperla. «Mucho», repitió, «demasiado». Las sirenas comenzaron a escucharse media hora después. Alguien del pueblo había llamado finalmente a la policía, probablemente asustado por los disparos. Mateo se separó de su padre y su hermana recién descubierta. «Tengo que irme», dijo. «¿A dónde?», preguntó Anselmo. «A la comisaría, a entregarme». «No tienes que hacer eso. ¿Podemos qué? ¿Huir? Escondernos. Ya estoy cansado de esconderme, papá. Pasé toda mi vida buscando respuestas en los lugares equivocados. Ahora que finalmente las tengo, no voy a desperdiciarlas viviendo como fugitivo. Te meterán años en la cárcel. Lo sé, pero al menos serán años con la conciencia tranquila. Y cuando salga, miró a Sofía. Tendré una familia esperándome». Anselmo sintió que algo se rompía y se reconstruía simultáneamente en su pecho. «Tu madre estaría orgullosa», dijo. «No, mi madre estaría decepcionada de que tardé tanto en entender». Se volvió hacia Tomás, que observaba todo en silencio. «Tú también deberías irte, antes de que lleguen». «¿A dónde?» «A donde quieras, pero lejos de todo esto.
Tienes oportunidad de empezar de nuevo. No la desperdicies como yo». Tomás asintió y desapareció en la noche. Las luces de las patrullas se hicieron visibles en el camino. Mateo se arrodilló frente a Sofía. «Apenas te conozco», dijo, «pero quiero que sepas que lo que pasó nunca lo voy a olvidar, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecerte como hermano». Sofía le tomó las manos. «Los hermanos no se merecen, simplemente existen». Mateo sonrió por primera vez en lo que parecía una eternidad. Luego se levantó y caminó hacia las luces. El juicio duró 3 meses. Mateo se declaró culpable de todos los cargos: asociación delictuosa, lavado de dinero, secuestro agravado. Su abogado intentó negociar, pero él se negó. «Quiero la sentencia completa», dijo. Sin reducciones, sin tratos. El juez, un hombre canoso que había visto de todo en sus 40 años de carrera, lo estudió con curiosidad. ¿Por qué? La mayoría de los acusados harían lo que fuera por reducir su condena. «Porque necesito pagar lo que debo. No a la sociedad, sino a mí mismo». Lo sentenciaron a 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 10. Valeria nunca fue encontrada. Algunos decían que había huido a Sudamérica con el dinero que logró robar. Otros que el buitre la había silenciado antes de ser arrestado. La verdad nunca se supo. El buitre recibió cadena perpetua. Cuando lo sacaron del tribunal, miró a Mateo con odio puro. «Esto no termina aquí», gruñó. Pero Mateo ya no le tenía miedo. El miedo era para los que tenían algo que perder. Él ya lo había perdido todo, y en ese vacío, extrañamente, había encontrado libertad. 1 año después, el centro penitenciario era gris y frío, pero la sala de visitas tenía ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la tarde. Mateo estaba sentado en una mesa de plástico, con el uniforme beige de los internos, cuando la puerta se abrió. Sofía entró primero, con el cabello más largo y una sonrisa nerviosa. Detrás de ella venía Anselmo, con un bastón nuevo para apoyar la pierna que nunca se recuperó del todo. «Feliz cumpleaños», dijo Sofía, dejando un pequeño paquete sobre la mesa. «Son galletas, las hice yo misma». «Bueno, mamá ayudó un poco». Mateo sonrió. «¿Cómo está, Carmen? Todavía se está acostumbrando a todo esto. Pero dice que quiere conocerte cuando estés listo. Dile que estoy listo cuando ella lo esté». Anselmo se sentó frente a su hijo. El año que había pasado les había cambiado a ambos. El viejo parecía más viejo, pero también más tranquilo, como si finalmente hubiera soltado un peso que cargaba desde hace décadas. «¿Cómo estás?», preguntó. «Sobreviviendo. Terminé el curso de contabilidad que ofrecen aquí. Dicen que cuando salga puedo trabajar ayudando a otros presos a preparar sus declaraciones de impuestos. Un contador ayudando a criminales con sus impuestos. Hay cierta ironía ahí. Toda mi vida ha sido una ironía, papá». Se miraron en silencio por un momento. Ya no necesitaban palabras para entenderse. El tiempo y la distancia habían tejido un vínculo que las circunstancias no podían romper. Sofía tomó la mano de su padre y la de su hermano, uniéndolas sobre la mesa. «Los domingos vendré a visitarte», dijo. «Todos los domingos hasta que salgas, y cuando salgas iremos juntos a ver las estrellas. Papá me regaló un telescopio». Mateo apretó las manos de su familia. «Me gustaría eso». Afuera el sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban sobre los muros de la prisión, pero dentro de esa sala pequeña algo brillaba. No era felicidad exactamente. Era algo más complicado, más frágil, más valioso. Era esperanza. Anselmo miró a sus 2 hijos, uno a cada lado de la mesa, y pensó en Lucía, en todo lo que ella había sacrificado para llegar a este momento.
La verdad duele, dijo en voz baja, pero también libera. Mateo asintió. Y a veces, cuando tienes suerte, te da una segunda oportunidad. El guardia anunció el fin de la visita. Se levantaron, intercambiaron abrazos rápidos, prometieron volver. Cuando Anselmo y Sofía salieron del penitenciario, el cielo estaba pintado de naranja y púrpura. ¿Crees que va a estar bien?, preguntó Sofía. Creo que va a tener que trabajar muy duro para estarlo, pero sí, al final estará bien. Caminaron hacia el estacionamiento, padre e hija, unidos por secretos que ya no pesaban. A sus espaldas, en alguna celda del edificio gris, Mateo miraba por la ventana hacia el mismo atardecer. Y por primera vez en 15 años, no sentía rabia, ni culpa, ni vacío. Solo paz. Una paz difícil, ganada con sangre y lágrimas, pero paz al fin. La historia de los Morales no había terminado. Apenas comenzaba de nuevo. Pero esta vez la escribirían juntos. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te gustó, te invito a que te suscribas y nos dejes un like para que no te pierdas ninguna nueva entrega. Bendiciones.